nuevo estudio de la Javeriana dice que en los últimos años cada vez se trabaja menos en Colombia, pero no por reformas ni razones políticas, sino porque nosotros hemos aprendido a trabajar mejor. ¿Será que realmente esto aplica a todos los tipos de trabajo? Pues Diego Riz salió a las calles para hablar con los trabajadores. ¿Usted cree que los colombianos trabajan más o trabajan mejor? Trabajamos la verdad mejor, con mejor calidad. Trabajamos más y pagan menos. Trabajan mejor. Mejor, porque somos excelentes trabajadores. Colombia hoy tiene más personas trabajando que hace 15 años, pero un nuevo informe detalla que esto no significa que el país sea más productivo. Entonces, ¿realmente qué está pasando? En el Centro Javeriano de Competitividad encontramos que entre 2010 y 2025 la población ocupada creció a un ritmo del 2% anual y el producto por trabajador creció a un ritmo de algo más del 1% anual. El informe detalla que las horas trabajadas por persona disminuyeron de 46,8 a 43,7 horas semanales, una caída promedio del 0,45% anual. Pero, ¿cuál es la causa de este efecto? Un candidato inicial es la normatividad que hace que la jornada laboral se reduzca. Sin embargo, esta normatividad aplica desde 2023 y lo que notamos en el informe del Centro Javeriano de Competitividad es que la caída en las horas trabajadas venía desde años antes. ¿Usted cree que trabajar más significa producir más? No se ven los beneficios, la verdad. Eso es relativo. Cuando la persona es comprometida, obviamente se saca súper buena producción, pero cuando la persona solo viene por un horario, eso no es que hagamos mucho. Por supuesto, pero depende a dónde vaya esa producir más. Considero que trabajar más horas no significa hacer un mejor trabajo. Por lo menos desde mi parte, yo considero que se trabaja mejor si se tiene un mejor descanso, si hay una mejor remuneración. No, al contrario, entre menos horas trabaja uno con mayor calidad. La verdad me parece mucho mejor. El informe encontró que los nuevos empleos crecieron principalmente en sectores donde la productividad aumentó poco. Una de las actividades con mejor desempeño fue información y comunicaciones, que tuvo un aumento del 3,7% anual en el producto por trabajador durante el periodo estudiado. Sin embargo, la mayor parte de esas ganancias de productividad se presentaron entre 2010 y 2016, un periodo que coincide con la expansión de servicios de Internet y telefonía móvil. No solamente basta con crear nuevos puestos de trabajo, también hay que lograr que cada hora trabajada produzca más. ¿Cuántas horas a la semana trabaja? 44 horas. 50 horas semanales. 48. 54 horas más o menos. 44 horas. 38 horas. El problema no es trabajar más, sino producir mejor. Así como yo estoy grabando esta nota, estoy siendo lo más productivo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y espero que ustedes lo hagan en sus trabajos, que no se fijen en las horas que trabajan, sino en cómo lo hacen y en su rendimiento. Con la cámara de Byron Alfaro, Diego Alejandro Ruiz, Sin Carreta. Diego, pues vamos a producir mejor. Y cuando a usted se le vence el servicio de telefonía, tiene que pagar una reconexión de este servicio, el cual usted paga en la siguiente factura. Pues ese cobro varía acorde al operador e incluso a veces puede ser gratuito. Pues escuche con atención porque la Comisión de Regulación de Comunicaciones puso un tope máximo a lo que le podrían cobrar por una reconexión de este servicio de telefonía. Este límite reduce hasta el 97% de lo que pagan los usuarios de telecomunicaciones en Colombia. Mariana Tibaduiza nos cuenta los detalles en esta regulación y todo lo que usted debe de saber. Años atrás, cuando usted se le olvidaba pagar el servicio de telefonía, tenía que pagar para la reconexión de este. Para poder hacer esto, una persona tenía que ir a su casa para reconectar el servicio. Hoy se puede hacer desde una pantalla. Antes, hace unos años, era muy difícil para un operador hacer la conexión y reconexión. Ahora, con las nuevas tecnologías, lo pueden hacer desde sus sistemas centralizados. Debido a las nuevas tecnologías, no era lógico que los operadores de estos servicios cobraran la reconexión. Con el objetivo de hacer un cobro justo para los colombianos, la Comisión de Regulación de Comunicaciones emitió una regulación que pone tope máximo al cobro por reconexión de servicios telefónicos. Los operadores definían libremente los costos de la reconexión, lo que en la práctica generaba diferencias significativas entre los distintos prestadores y cobros que en muchos casos superaban ampliamente el costo real de reconectar un servicio suspendido por falta de pago. En servicios móviles el promedio estaba
del cargo de reconexión en 6.800 pesos. Hoy, lo que la comisión determinó, luego de hacer sus estudios y cumplimiento del mandato legal de la ley 2485, el cargo por reconexión tendrá un valor de 285 pesos. Eso implica una reducción de cerca del 93% en la tarifa que pagaban los usuarios en promedio en servicios móviles. ¿Los operadores pueden seguir ofreciendo reconexión gratuita? ¿La medida impide la suspensión del servicio? ¿Cuándo regulará la medida? La regulación no obliga a operadores a cobrar por reconexión. De hecho, varios proveedores ya ofrecen actualmente este servicio sin costo para sus usuarios y así lo podrán seguir haciendo. Esto no modifica las obligaciones de pago de los usuarios ni impide la suspensión del servicio. Lo único que cambia es el límite del cobro. Por último, regulará a partir del 17 de julio de este año. Porque ahora no van a tener que pagar unos costos de reconexión en sus facturas cuando por motivos de demora o que se les olvidó pagar la factura, el operador de comunicaciones les hacía ese cobro. En realidad, con esta norma se está beneficiando a los colombianos y consideramos que este es un aspecto importante que está haciendo el regulador. Puede que se le olvide pagar el servicio o que no cuente con los recursos para hacerlo. A todos les puede pasar. Lo que usted tiene que tener claro es que al ponerse al día con sus facturas después de una suspensión, enfrentará cobros significativamente menores para recuperar el servicio. Gracias, Mariana. Y Cabo Verde se enfrentará a Argentina, que como sabemos es un gigante del fútbol y el más reciente campeón del mundo. Pero ellos están totalmente entusiasmados porque han logrado llegar a esta fase y lo han celebrado sin parar. En Cabo Verde no se habla de otra cosa. El duelo de 16avos de final del Mundial frente a la Argentina de Lionel Messi acapara las conversaciones en este pequeño archipiélago volcánico de 500.000 habitantes, situado frente a las costas de Senegal. En su debut mundialista, los tiburones azules siguen invictos en el torneo tras empatar contra todo pronóstico ante los campeones España y Uruguay, y ahora van por otra hazaña. Ya no le tenemos miedo a nadie, ya hemos pasado 3 pruebas y las hemos superado todas. Argentina es solo un rival más al que enfrentarnos y lo haremos como con cualquier otro. Apuesto por un empate porque la verdad es que no estamos en condiciones de ganarle a Messi aunque no le tengamos miedo. Un tiburón puede enfrentarse a cualquier cosa, un tiburón puede superarlo todo. Si conseguimos superar el partido contra Argentina el próximo viernes, será como si Cabo Verde hubiera ganado el Mundial. El mero hecho de que Cabo Verde se enfrente a la selección que cuenta con el mejor jugador del mundo es un gran honor. Así que para mí, sea cual sea el resultado, será un buen resultado para Cabo Verde, aunque solo sea por haber llegado hasta aquí. Por eso, cualquier resultado es bueno para Cabo Verde, só por ter jugado lá. El desafío del viernes en Miami será mayúsculo, con la campeona del mundo enfrente y un estadio repleto de hinchas albicelestes. Pero en las calles del país resuenan las palabras del seleccionador nacional Bubista, quien tras la clasificación aseguró que para Cabo Verde nada es imposible. Y hay un tema nacional que le preocupa a los colombianos y sobre todo toca algo sagrado, la infancia de los niños y las niñas en Colombia. Quisiera hablar de esto con Sara, quien nos acompaña en este momento para hablar de esa situación tan delicada. Laura, buenas noches. Pues sí, en estos días hemos estado hablando de otros temas, pero hoy nos toca enfrentar esta realidad tan difícil del país y que afecta tanto sobre todo a las regiones, porque al menos 65 menores de edad han muerto. Y este es el trágico saldo que dejan los bombardeos durante la presidencia de Gustavo Petro. En total fueron 21 bombardeos contra los grupos armados durante su gobierno. Sara, y es que hay algo importante que mencionar y es que esto no se trataría solo del dolor de los menores porque ellos, además de ser víctimas constantes de la violencia, según Naciones Unidas, cada 20 horas un menor es reclutado en Colombia y más de 1.200 menores fueron arrancados de sus casas, de sus colegios y sus veredas para ser usados para la guerra. Recordemos que esto se ve más que todo en los territorios, en esos lugares apartados donde muchas veces la presencia de la fuerza pública no llega, donde muchas
veces son los grupos armados los que realmente deciden tomar a esa niñez y pues ellos quedan presas de esa guerra. Además, pues la JEP dice que si no se hace algo, pues estos números podrían duplicarse en los próximos 5 años. Sí, por eso, Laura, a esta hora queremos saludar a Laura Bonilla. Ella es subdirectora de la Fundación Pares, es, pues, aparte de analista política, conoce perfectamente la realidad de la violencia en nuestro país. Laura, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sin Carreta. No, muy buenas noches, Laura y Sara. De verdad que para mí es un gusto enorme estar aquí con ustedes en Sin Carreta, obviamente hablando de un tema tan doloroso y delicado como este. Para los televidentes que nos han seguido en las últimas elecciones presidenciales, usted nos acompañó muy amablemente haciendo el análisis a nivel nacional de lo que podría pasar en los próximos 4 años y ya digamos que en ese momento especulábamos un poco de las opciones de lo que podía pasar, pero ya estamos en esta nueva realidad del país y cerrando un poco con las cifras recientes de lo que pasó en estos últimos 4 años en el gobierno de Gustavo Petro. Yo quisiera, Laura, que usted nos contara qué es lo que ustedes desde Pares conocen. Sabemos el nivel de violencia que hay en algunas regiones, sabemos las consecuencias que pueden tener los bombardeos, pero los niños pues no deberían ser usados para la guerra y mucho menos en bombardeos, tampoco en enfrentamientos de ningún tipo deberían ser usados, pero eso sigue pasando. ¿Cuál es el balance que ustedes tienen de Pares? Y la pregunta yo creo que más importante, que ni siquiera sé si se puede responder, ¿hay alguna manera de solucionarlo? Pues mira, claro, hay muchas maneras de solucionarlo. El problema grande que tenemos en Colombia es que ni siquiera sabemos cuántos menores son reclutados. O sea, nosotros no tenemos capacidad hoy en el Estado de recoger todas las denuncias que hacen las personas y además pues a eso tú le sumas un montón de cuellos de botella. Entonces, por ejemplo, una mamá a la que le reclutan su hijo, ya sea por utilización, por seducción, por cualquier método que usen los grupos armados, ¿qué posibilidad tiene en una zona rural de ir y colocarle una denuncia? Sí, eso la puede poner a ella en riesgo, sí, eso puede significar que su propio hijo corra un riesgo adicional. Entonces, hay muchísimas trabas para lo más mínimo y es saber al menos cuántos niños, niñas y adolescentes están siendo utilizados. Lo segundo es que realmente tenemos muy poca capacidad de inteligencia para saber las múltiples formas del reclutamiento. Entonces te doy varios ejemplos. Por ejemplo, en el departamento de Antioquia, muchos de los niños, niñas y adolescentes que son reclutados terminan siendo posteriormente denunciados como desaparecidos, pero al haber sido reclutados, muchas veces las autoridades no los buscan con suficiente ahínco o no pueden dar con su paradero. Esos son, digamos, cositas que le dan al país el reflejo de lo grave que es esta situación y de la incapacidad que tenemos institucionalmente para proteger niños, niñas y adolescentes. El ICBF no es una entidad que tenga en este momento ni el personal, ni la capacitación, ni el presupuesto para hacerlo. Entonces eso nos deja solamente con la fuerza pública y evidentemente pues la fuerza pública tampoco tiene la responsabilidad de hacer otras cosas que deberíamos estar haciendo con las autoridades civiles. Entonces tenemos un aparato, y ahí voy a los bombardeos, un aparato de combate que se diseñó para un tipo de guerra y hoy la amenaza es muy distinta. Entonces los bombardeos realmente no producen resultados y los resultados que producen es que el Estado les falla 2 veces a estos niños y niñas. La primera vez cuando no previene su reclutamiento y la segunda vez cuando la respuesta es el bombardeo. Además que con la cantidad tan grande de niños, niñas y adolescentes que están siendo reclutados hoy en día en Colombia, pues es que se hace casi que imposible que en este tipo de operaciones no mueran. Esto lo tenemos que replantear y no solamente, digamos, en materia de prevención y protección, que por supuesto tenemos que hacerlo, sino también en materia operativa, porque no puede ser que la única respuesta que tengamos a este tipo de violencia hoy sea esta. Laura, muchas gracias, y usted toca algo muy clave que yo quisiera que nosotros recalquemos aquí, y es que ese número de personas que nosotros hoy exponemos pues podría ser muchísimo mayor porque existe un subregistro y muchas personas ni siquiera es porque no quieran denunciar, sino simplemente por miedo, porque en esas regiones muchas veces pues estarían ganando las armas. Laura, yo quisiera preguntarle, porque nosotros acá conocemos también
que muchas veces pues estos grupos armados se estarían anticipando a esas maneras en que se estarían reclutando a esos menores. Dicen que los grupos armados ahorita tienen nuevas estrategias, están ofreciendo más dinero, están reclutando a través de las redes sociales, y yo quisiera que ustedes nos puedan ilustrar esas nuevas formas que ustedes han identificado para que los televidentes también conozcan y puedan estar alerta ante este tipo como de alertas que pueden emitirse de un caso de reclutamiento, Laura. Sí, por supuesto. Mira, digamos que las redes sociales, pero especialmente una red social que tiene muy poquito control, que es TikTok, pues es una de las redes que más se está utilizando para promover mensajes, también grupos de WhatsApp, también todo esto. O sea, digamos que todo esto lo que está es contribuyendo a que los grupos armados y los reclutadores lo hagan de esta manera. Lo segundo es que la gente tiene una percepción de que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes ocurre porque llegan y se llevan al niño y el niño no vuelve a ver a su familia, y esto ya es bastante es bastante más sofisticado el día de hoy. Entonces, por ejemplo, pasan cosas como que algunos niños y niñas no tienen que dejar sus casas, pueden seguir viviendo ahí, empiezan a hacerle favores al grupo, empiezan a contribuir también con el reclutamiento, pueden seguir asistiendo al colegio, hacen tareas de información, hacen otro tipo de tareas de utilización, porque ya el conflicto que vivimos hoy pues no se presenta de la misma manera que antes, y muchos de estas personas pues ya no viven en campamentos, o sea, no estamos en la misma guerra que teníamos contra las FARC, eso es clarísimo. Y lo otro es que se presentan en zonas que son sumamente remotas, donde también los niños y niñas tienen muy pocas posibilidades económicas. Los jóvenes en el mundo rural tienen muy pocas oportunidades económicas u oportunidades de estudio, y eso pues incrementa la vulnerabilidad, pero no estamos trabajando en Colombia para prevenir y para bajar la vulnerabilidad de niños, niñas y jóvenes. Laura, muchas gracias, y yo quisiera también preguntarle, porque nosotros hemos evidenciado, y como usted también los menciona, vimos estas cifras de que en los últimos años se ha incrementado a 300% este reclutamiento, y lo que también evidencian los expertos es que esto podría continuar al alza en caso de no cambiar las estrategias. Yo quisiera preguntarle, Laura, a ustedes desde Pares, ¿qué creen que podría ser, cuál creen que podría ser esa ruta para que realmente se pueda como contrarrestar este nuevo modelo, estas nuevas formas de reclutamiento, y sobre todo cuál es el panorama que ustedes avecinan para estos próximos años? Pues mira, yo creo que hay varias cosas que tenemos que cambiar, pero especialmente, digamos, el sistema de prevención y protección en Colombia está completamente desfinanciado, y la prevención y la protección de niños, niñas, adolescentes está dispersa en muchísimas entidades, cada una hace lo que se puede, y finalmente pues terminan cayendo las responsabilidades en alcaldías de categorías 5 o 6 que no tienen el presupuesto más que para hacer talleres. Entonces te voy a dar un ejemplo sobre un análisis que hicimos muy recientemente sobre las alertas tempranas para el municipio de Tibú, que es donde más se presentan este tipo de casos. Entonces, en esas alertas tempranas, la Defensoría pues cumple muy juiciosamente con su tarea de alertar el riesgo de reclutamiento, pero las alcaldías terminan haciendo lo que pueden con el presupuesto que tienen y con el contexto que tienen, y es hacer talleres de prevención con profesores y con padres de familia, y eso pues realmente no va a funcionar al nivel. Entonces necesitamos sí una transformación muy grande de ese sistema de prevención y protección de violaciones a derechos humanos, de prevención de violaciones a derechos humanos, y luego el sistema de atención, porque necesitamos darle a estos niños, por ejemplo, una ruta alternativa de reincorporación individual, que no es la ruta que tenemos hoy. Necesitamos darle mucho más recursos al restablecimiento de derechos de los niños y jóvenes, y de darnos otro tipo de alternativas. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero se necesita voluntad política de decisión, y también se necesita presupuesto de instituciones. Trabajar con las alcaldías en estas rutas de protección y de prevención es sumamente clave, y en eso pues sí, digamos, no solo los últimos 4 años, sino ya hace mucho más que 4 años hemos estado fallando en eso. Pues doctora Laura, muchas gracias por acompañarnos en ese análisis, sobre todo de cara a este nuevo panorama donde vemos que se aumentan las zonas de guerra activa en Colombia, que vemos que también estos números de reclutamiento y este tipo de estrategia criminal pues va a un aumento. Es muy pertinente hacer una pausa aquí y plantearnos en qué avanzará Colombia de cara pues a esta estrategia criminal. Doctora Laura, muchas gracias por acompañarnos en Sin Carreta. Muchísimas gracias a ti, y pues siempre es un gusto estar acá con ustedes.
Y al volver a Sin Carreta les contaremos qué es esta plataforma que va a beneficiar a millones de personas que reciben transferencia directamente de Prosperidad Social. Y en minutos también la historia de Vanessa Castañeda y cómo su novio José desde Colombia literalmente movió el cielo y la tierra para encontrarla. Ya regresamos.